Desde que comenzamos Donostia TV hace ya bastantes días, vamos conociendo las mejoras de nuestra ciudad y de sus alrededores. Eguía, naturalmente, también forma parte de estas mejoras. Y hoy vamos a conocer un par de proyectos del barrio de La Verdad. El nuevo parking de la Plaza Martín Santos de Eguía será finalmente gestionado por el Ayuntamiento. En un principio, el proyecto salió a concurso y fue adjudicado a la empresa Moyúa. Esta quiso tramitar las 192 plazas del parking subterráneo mediante la fórmula de cesión de uso durante 50 años. Sin embargo, esta fórmula no funcionó y las plazas no se vendían. El Ayuntamiento decidió entonces solventar estos problemas y se convirtió en gestor del proyecto. La polémica decisión, a pesar de ser rechazada por Izquierda Unida y el Partido Popular, fue finalmente aceptada por el Pleno. A partir de ahora, los vecinos que adquieran una plaza en el parking se quedarán con ella en propiedad, al igual que los 56 vecinos que ya habían alquilado una con la fórmula de cesión de uso durante 50 años. En el caso de que no se vendan la totalidad de las plazas, la empresa Moyúa deberá asumir las que se queden sin vender. Y cambiando de tema, pero todavía en el barrio de Eguía, pronto se construirá una pasarela peatonal sobre la estación de Renfe. El nuevo paso peatonal de estilo abierto y cómodo unirá la futura plaza de los Juzgados de Atocha y el Paseo de Francia, y será sufragado por Renfe. Hoy cerramos nuestro especial Barrios dedicado a Eguía con una celebración y con propuestas para el verano dedicadas a los más jóvenes. No tienen más que ver nuestro siguiente reportaje. Les presentamos el Club de Tiempo Libre Ancheta. Hoy en nuestro especial Barrios dedicado a Eguía celebramos el cumpleaños del Club de Tiempo Libre Ancheta, un club que vio la luz en 1983. En el año 83, un grupo de jóvenes del barrio empieza a reunirse con el objetivo de crear un grupo de tiempo libre y con el objetivo primordial de dar una alternativa al ocio y el tiempo libre dirigido a los chavales del barrio de Eguía. Y se forma como cualquier otro grupo de tiempo libre, sin grandes aspiraciones, pero sí con una intención de darle una continuidad a esa intervención educativa, ¿no? Y van pasando los años, se van haciendo cada vez más actividades a nivel de barrio, los fines de semana, salidas, actividades entre semanas, teatros. Y poco a poco el grupo se va consolidando. Un grupo que empieza con esos 8 jóvenes se va consolidando hasta ir cogiendo una fuerza, una dinámica. En el año 88 ya se decide hacer una apuesta fuerte y una apuesta dirigida al ocio y tiempo libre, pero ya real y de cara a hacer una intervención diaria. Y entonces se presenta un proyecto educativo en el Ayuntamiento de Donosti y más o menos se da una aprobación y hacen la cesión del local en el que llevamos a cabo la intervención. Se puede decir sin dudar que Ancheta es uno de los primeros haurtxocos de Donostia. Y pasar buenos ratos a la par que crecer con importantes valores es una de las metas de muchos padres. Los vecinos de Eguía tienen la suerte de poder llevarlo a cabo. Para formar parte de Ancheta, las condiciones son bien sencillas. Como antes he dicho, la intervención la dirigimos a los chavales de Eguía, entonces una de las condiciones es ser de Eguía, del barrio de Eguía, y luego tener de 4 a 12 años. Entonces, el ser de Eguía o estudiar en una escuela o ikastola de Eguía ya es suficiente para poder apuntarse aquí y hacerse socio y tener libertad de venir el día que se quiera, entre semana, a jugar y a pasárselo bien, ¿no? A lo largo del año, los socios de Ancheta tienen la posibilidad de hacer excursiones en buena compañía. A diario, además, de 4:30 a 7:30 de lunes a viernes, pueden reunirse en el local. Ancheta inculca a los más pequeños el saber compartir, los juegos cooperativos, el amor por la lectura y algo que gustará a todos los donostiarras. De cara al verano, Ancheta abre sus puertas a los niños de los demás barrios. Aprovechando que viene el buen tiempo y que es una temporada muy baja para aprovecharla, desde aquí ofrecemos por un lado el tema de las colonias abiertas, que están dirigidas. Aquí ya metemos una franja de edad inferior, empezamos con los 3 años, de 3 a 12 años, y aquí ya el tema de las colonias abiertas las dirigimos a todos los chavales de Donosti. Entonces
hacemos, bueno, 3 días a la semana hacemos por la mañana y dos días a la semana nos vemos todo el día. Aprovechamos irnos fuera a hacer alguna excursión maja y bueno, va por quincenas, hacemos durante julio y agosto y entonces, bueno, pues para apuntarse es venir aquí a Ancheta o pasarse por aquí y les cogemos los datos y se apuntan. Antes de despedirnos de este veterano club de tiempo libre, no podía faltar la opinión de un experto en lo que a nuestros hijos y sus diversiones se refiere. Aquí en Ancheta tenemos una ludoteca y bueno, intentamos hacer unos análisis sobre los juguetes y los juegos de la actualidad y bueno, pues normalmente centramos nuestras campañas informativas en Navidades, ya que es cuando más gasto hay en este tema, en el tema de los juguetes. Y bueno, pues sí podemos decir que ha habido una gran decadencia en el tema de los valores en los juegos y en los juguetes y que bueno, pues creemos que estamos en un momento muy peligroso, ya que a los chavales se les está ofreciendo una serie de juguetes que no transmiten los valores más adecuados, ¿no? Pues un videojuego al margen de que el chaval trabaje pues la psicomotricidad fina, la relación entre el ojo y el dedo y el espacio y algunas otras cosas. Entre otras cosas, también es un juguete bastante insolidario, es bastante individualista y si pasamos a analizar los tipos de videojuegos, pues el 80% de los videojuegos son violentos y sexistas, ¿no? Y bueno, realmente está dejando huella porque bueno, tristemente ya han empezado a crear escuelas un poco para evitar la adicción de los videojuegos, ¿no? Este sería el juguete más regalado entre los chicos y entre las chicas pues está la muñeca Barbie, que ya lleva un montón de años y bueno, desde el año 53 en que la crean y valía pues 300 pesetas más o menos, pues bueno, se ha llegado al punto de que hoy en día la muñeca Barbie, pues cada 2 segundos en alguna parte del mundo se vende una muñeca Barbie, ¿no? Bueno, según nuestros criterios, tienen que ser los propios padres y madres quienes tengan una decisión crítica a la hora de comprar un juguete y dedicar mucho más tiempo del que se dedica a estar con los chavales y a hablar con ellos, diciéndoles qué puede ser bueno, qué malo y dejar que lo prueben, que lo experimenten y bueno, más o menos pues bueno, llevarles por un camino con unos valores mejores de los que reinan hoy en día, ¿no?